Señal directa. Con toda oportunidad le hemos informado acerca de la renuncia de Eduardo Medina Mora al cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia. La primera, por cierto, desde la reforma constitucional de 1994. Renuncia que fue aceptada ayer mismo por el presidente de la República y a su vez turnada al Senado, donde, por cierto, ya le damos cuenta a usted, será hasta el próximo martes cuando determinen al respecto, para que a su vez el presidente envíe una terna del que habrá de salir el nuevo ministro, con lo que sería ya el tercer nombramiento por parte del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros agradecemos el que nos acompañe por la vía telefónica la doctora en Derecho Guadalupe Lomelí, doctora en Derecho del Centro Universitario de los Altos, para ofrecernos un análisis a propósito pues, de este hecho, diríamos por lo menos casi inédito. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tomarnos en consideración y con todo gusto daremos nuestra opinión. Estamos a sus órdenes. Oye, doctor, pues muchas gracias por tomarnos la llamada. Su opinión, en principio, acerca de este, insisto, casi inédito hecho, aunque ya hay algunos antecedentes. Bien, si bien es cierto, a partir de la reforma a la Suprema Corte, es la primera vez que sucede esta situación. Definitivamente es algo inédito. Tan inédito es que no se tiene una ley reglamentaria para la cual el Senado tenga las herramientas necesarias para instrumentar un procedimiento especial para el cual se pudiera dar la aprobación a esa renuncia. Si bien es cierto, como cabalmente lo comentan ustedes, en primera instancia fue aceptada la renuncia por el presidente de la República y por conducto del secretario de Gobernación, lo hizo llegar al Senado para que a su vez aprobara. Primero, hay aspectos que deben de ser considerados para precisar si estamos en presencia de una circunstancia de causa grave, como se menciona, para que sea procedente la renuncia. Y en segundo, es lamentable que hasta que no sucede un acontecimiento de esta naturaleza, nos percatamos de que no hay una ley reglamentaria que instrumente un procedimiento mediante el cual se especificará en qué consistirá la votación para aprobar esa renuncia. Si estaríamos hablando de que es una aprobación de mayoría calificada, en este caso las 2/3 partes de los miembros, o en su caso sería una mayoría absoluta, el 50% más uno. Será entonces aquí la encomienda de quien está presidiendo la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, quien en su caso, después de discutirlo en el seno de la mesa de trabajo, se hará la propuesta de un procedimiento también en forma inédita y para poder de esta manera materializar la disposición constitucional que establece que el Senado debe de aprobar dicha renuncia para que tenga efectos la misma. ¿Qué opina, doctor, a propósito de lo que ahora algunos señalan, como que pues recibió presiones de alguna manera Medina Mora para tomar esta decisión, toda vez que sobre su persona pesan algunas acusaciones o señalamientos, mínimo por lo que desconozco si el término sea el adecuado, pero que algunos también consideran como enriquecimiento ilícito? Bien, en determinado caso, si existe o no existe alguna denuncia en su contra, estaríamos hablando de que esas carpetas de investigación se están manejando en el sigilo y el público no tendríamos acceso a las mismas ni tendríamos conocimiento de su existencia o no. Si bien es cierto, diversos diarios de circulación nacional establecen presuntivamente la existencia de esas denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente llamado como lavado de dinero. Sin embargo, no existe la certeza de tal naturaleza. Tan es así que si analizamos a conciencia la redacción del escrito donde el exministro solicita el retiro por renuncia, lo aduce él causas de carácter personal, pero no manifiesta una circunstancia de esta naturaleza. Sería muy aventurado nosotros hablar de una así, estando y más que nada recordamos que el sistema que nos está rigiendo, una de las
de los principios básicos es la presunción de inocencia. Entonces, hasta que no la Fiscalía General de la República se manifiesta al respecto, pudiéramos nosotros precisar que sería una circunstancia que pudiera incidir en el retiro o renuncia del señor ministro. Y sin embargo, en la parte del análisis existen, diríamos, dos corrientes. Una que advierte, qué bueno, que ahora ya se está por lo menos tratando de combatir presuntos actos de corrupción, mínimo, conminándoles a retirarse del cargo a quienes pudiesen haberlos llevado a la práctica, haberlos cometido. Y la otra, la de quienes externan preocupación porque dicen pareciera que se está encontrando el camino por parte del Ejecutivo Federal para retirar a quienes pudieran resultar incómodos en algún momento al actual régimen. Su opinión entre estas dos versiones, por favor, doctor. Pues definitivamente hemos escuchado ambas versiones en la prensa que se sostienen. Yo creo que si lo que estamos buscando es vivir en un Estado de Derecho, definitivamente todo aquel funcionario que no demuestre que tenga la capacidad o la calidad moral para desempeñar un cargo debe de ser retirado inmediatamente, sea quien sea. Eso es definitivo. La otra situación de que si hay una incomodidad de esa naturaleza, yo creo que los procedimientos legales son muy claros y precisos para llevarlos a cabo. Cualquier funcionario de la naturaleza de que se trate no tiene ninguna justificación para llevar a cabo actos de deshonestidad. Se supone que uno de los principios básicos para los cuales desempeña su función es la buena fe. Entonces, si es la primera versión que se está manejando, de que la persona sintió que definitivamente habían descubierto alguna conducta ilícita, yo creo que lo menos que puede hacer es retirarse del cargo para que de esa manera pueda ser investigado. Y una tercera versión, la de que posiblemente se trate de una negociación en la que, bueno, ya se te encontró, pero si tú te retiras, no pasará nada y todo quedará en el olvido. Bueno, yo creo que eso el tiempo nos dará la respuesta. Si eso fue verídico, si hay alguna carpeta de investigación y hay elementos para poder incriminar a una persona por esa circunstancia y no pasa nada, pues quizás esta tercera versión pudiera tomar fuerza. Pero eso definitivamente sería muy aventurado dar una opinión hasta en tanto el paso de los días no nos demuestren realmente qué fue lo que sucedió. Ahorita se ha creado realmente una nube que no permite mirar a precisión lo que está sucediendo. Lo que sí es muy claro que el día de ayer, antes de que presentara su renuncia el señor ministro, desempeñó sus labores en forma ordinaria, incluso participó en algunos debates y algunos asuntos que estuvieron a discusión en la sala donde él estaba laborando. Lo que puede presumirse que quizás en un lapso de tiempo tomó la decisión, porque repito, en la mañana él estuvo laborando ordinariamente. Por ahí las bitácoras demuestran que participó en algunos debates. Sí, lo cual indica entonces que fue una decisión prácticamente precipitada, muy atropellada, que apresurada, al parecer, ¿verdad? Exactamente, llegó ya hacia la tarde de ayer mismo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, eso da la sensación de que sucedió. Sin embargo, esto demuestra algunas deficiencias, vuelvo a repetir, en el plano parlamentario, que estamos viviendo una cuestión atípica y que se requiere fundamentalmente ponerse a legislar, a reglamentar sobre este tipo de situaciones. No es posible que una renuncia como esta desenmascare que no se tiene un procedimiento adecuado en el Senado para poder afrontar situaciones administrativas de esa naturaleza, tanto como lo es exclusivamente que la mesa directiva se pronuncie sobre la aprobación o no de una propuesta que se está llevando a cabo. Es decir, ¿tendría que allanarse el camino para cuando se presente una renuncia desde algún ministro de la Suprema Corte? Yo creo que se requiere forzosamente establecer un procedimiento y no dejarlo en forma apresurada para que, en este caso, quien esté presidiendo la mesa directiva del Senado tenga que hacer componendas en ese momento tenga que ingeniárselas, tenga que asesorarse con algún jurista parlamentario y le diga qué puedo hacer en este momento. Repito, ni siquiera se sabe si la votación a que se va a someter la aprobación es una votación del 50% más uno o es como una votación ordinaria de las 2/3 partes, como sería en el caso de la elección de un ministro.
que se elige por el voto de las 2/3 partes del Senado. Aquí en este caso no se precisa, quizás por igualdad de circunstancias la aprobación de una renuncia debiera ser por el voto de las 2/3 partes, tomando en consideración cierta relación que tiene cuando llega alguien nuevo y cuando se va alguien. Igual tampoco sabemos si no hubiese esta aprobación de las 2/3 partes, ¿qué va a seguir o qué se va a ¿Qué hacer? va a pasar? Exactamente, si no se aprueba, si tiene que reportarse a trabajar el señor ministro porque su renuncia no fue aprobada en los términos que establece el artículo 96 de la Constitución, Pues vaya. ¿verdad? 96 y 98. Entonces, definitivamente no hay un procedimiento claro y preciso. Estamos improvisando y eso yo creo que no habla de que se estén previendo legalmente ese tipo de situaciones que se pueden presentar. Por llamarle de alguna manera positiva, el área de oportunidad que tienen por delante nuestros legisladores. Pues ojalá este suceso sirva para que esas deficiencias se regulen y no vuelva a suceder, porque sí está desenmascarando que hay algunas cuestiones que no están funcionando a la perfección como debiera ser. Doctor, agradecidos por su participación. Muchas gracias y saludos al auditorio, saludos desde Tepatitlán, su servidor, el doctor José Guadalupe Lomelí, servidor de ustedes. Muy amable, muchas gracias. Es el doctor Guadalupe Lomelí, doctor en Derecho del Centro Universitario de Los Altos. Vamos